chip de rejuvenecimiento, chip sexual. Ahora resulta que algunos medios pretenden promover un tratamiento donde se utilizan las hormonas sexuales para promover vitalidad, para devolver tu energía, para devolver tu deseo sexual a los tiempos de tus mejores años mozos. Tal como lo oyen, lo llaman pellets o implantes complejos de hormonas bioidénticas. Y el tratamiento consiste en ponerte unos implantes subcutáneos para que impregnen de juventud a quienes lo usen. Y es que ha aparecido en algunos medios de prensa digital unas supuestas declaraciones del famoso actor El Zorro, Antonio Banderas, señalando que él los usaba para mantenerse en forma en sus 60 y tantos años, ¿no? Y estos son como pequeños intrusos del tamaño de un granito de arroz que son capaces de liberar hormonas idénticas a las tuyas de una manera constante, sin pastillas, sin lociones, sin cremas, sin necesidad de recordártelo día a día. Y esto suena perfecto. Pero ¿qué pasa si ese mismo granito de arroz, al liberar más de lo que tu cuerpo necesita, pudiera alterar tu equilibrio hormonal, provocarte sangrados, ansiedad, incluso llevarte al quirófano? ¿Te seducirían esa promesa de juventud aún sabiendo que muchos de estos implantes o pellets promocionados como naturales y seguros no están aprobados, que carecen de estudios clínicos sólidos? Entonces, nada mejor para empezar que definir qué son. Los pellets hormonales son pequeños cilindros subcutáneos que liberan hormonas bioidénticas durante varios meses. Se fabrican buscando una estructura idéntica a la de las hormonas humanas. De allí el porqué que los llaman bioidénticos, y los elaboran generalmente a partir de fuentes vegetales como la soja o la soya o el ñame. Pero mucho ojo. A pesar de que el término bioidéntico no lo hace automáticamente más seguro ni efectivo que otras fórmulas hormonales, la mayor parte no está aprobada como medicamento estándar. A estos pellets hormonales también se les conoce como implantes subcutáneos, es decir, que se insertan debajo de la piel, bien sea en la cadera, en los glúteos, en la zona abdominal. Eso es para que liberen esa hormona bioidéntica en forma sostenida. Se colocan normalmente en glúteo, frecuentemente, y en la parte lateral de la cadera, en el abdomen bajo, depende del médico, ¿no? El sitio debe tener, es decir, donde se va a colocar una buena grasa subcutánea, debe tener poca movilidad para que el pellet no sea extruido. Entonces se hace fácilmente limpiando con un antiséptico, uno aplica anestesia local, se hace un pequeño orificio con un trocaro, con un bisturí, una cánula que viene especialmente para eso, para pellets, y se introduce el pellet mediante un trocar o un aplicador estéril. Eso se coloca a nivel subcutáneo, más o menos a unos 5 o 10 milímetros de profundidad. Lo que no debe quedar es muy superficial, porque cuando queda muy superficial el pellet se sale. Hay una extrusión del pellet y eso hace que fracase, pues. Finalmente, después que se coloca el pellet, se comprime la zona, se puede hacer con un cherry trip o un punto de sutura simple, pues, en el huequito que se hizo. Esa es la forma como se coloca ese pellet. Wilfredo, lo que se busca con esto es imitar un patrón de liberación más constante que los métodos de administración convencional, como las pastillas o las cremas. Digamos que es un método mucho más cómodo y de cierta manera inteligente. Bueno, sí, digamos que es una forma mucho más cómoda de administrarle las hormonas al paciente. Vamos a decirlo de esa forma. Sí, eso puede apoyar la adherencia, pero desde la nutrición y la salud integral, yo enfatizo siempre que ningún tratamiento hormonal sustituye los pilares de la salud: la alimentación, el ejercicio y el buen manejo del estrés. Además, ¿realmente superan los resultados a los métodos convencionales? Bueno, Aymara, la realidad es que la evidencia no demuestra una superioridad muy clara entre ponerle un gel, un parche u otra forma, ¿no? Comprimido, con respecto a los pellets. Y lo cierto es que muchos de estos beneficios que se le atribuyen a los pellets también se han visto en las otras fórmulas que se ha hecho toda la vida, las fórmulas convencionales, ¿no? Me refiero a las de reemplazo hormonal convencional. Pero bueno, vamos a ver si podemos hallar algunas ventajas para aquellos que lo usan, ya que el famoso actor Antonio Banderas en una entrevista dijo que los usaba. Bueno, vamos a aprovecharnos de Hollywood. Obviamente, esto tiene repercusión mediática, porque si lo usa un actor, bueno, y tú sabes que la gente comienza a preguntar de qué se trata. ¿Cuál es el secreto de Antonio Banderas para mantenerse mejor a los 60 y pico de años? Así que vamos a ver, no por Antonio Banderas, sino para ver si estos pellets de verdaderamente vale la pena, porque no nos consta tampoco que Antonio Banderas se los esté poniendo, ¿no? Esos son medios que dicen eso.
Estamos hoy faranduleros. Bueno, yo he escuchado que viaja hasta 2 veces al año a Estados Unidos para ponérselos. Vaya usted a saber si eso es verdad, no lo sé. Lo que sí es cierto es que los beneficios que se afirman y que muchas personas reportan, está el hecho de que la liberación hormonal sea constante, porque en teoría eso evitaría los altibajos hormonales que podrían ocurrir con otras vías de administración. También pudiésemos decir que es más cómodo, pues no se requiere una administración diaria. Les pongo el ejemplo, el individuo que se pone un implante y se olvida de eso hasta dentro de unos cuantos meses, por ejemplo. Estos tratamientos pueden personalizarse, me refiero en cuanto a la dosis, el tipo de hormona y la frecuencia. Bueno, querido amigo, y es que a medida que van transcurriendo los años, esas hormonas van cambiando. Cuando ya estamos alrededor de la década de los 40, bueno, yo estoy un poco más, ¿no? Incluso las hormonas encargadas de beneficiarnos van a empezar a mermar. Eso es normal. Hombres y mujeres están usando ahora estas hormonas bioidénticas para reemplazarlas y vienen en esa forma de pellet compuestos, los cuales recientemente han ganado una popularidad. Y han ganado popularidad por sus supuestos beneficios de incrementar, bueno, masa muscular, aumentan la libido, aumentan la energía, aumentan el bienestar general. Esa es la promesa, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué dicen los estudios clínicos. Resulta que en el 2023 hicieron un ensayo clínico aleatorizado. Agarraron 75 varones que tenían déficit de testosterona y los compararon esos pellets compuestos con los pellets comerciales, que también se venden los comerciales. No hubo diferencia, a menos significativas, entre los efectos adversos, como aumento del antígeno prostático específico, aumento del estradiol, el hematocrito, y esto sugiere que los pellets compuestos no tienen inferior eficacia, ¿no? La duración del efecto de cada implante suele ser de 3 a 4 meses en promedio, pero hay personas que le puede durar hasta 6 meses. Debe ser por eso que Antonio Banderas va 2 veces al año a Estados Unidos. Eso depende, bueno, digo yo, de la variabilidad individual en la absorción del pellet. No todo el mundo absorbe igual. Sí, y en mujeres los pellets de estradiol los usan para aliviar los síntomas de la menopausia, como el sofoco, la sudoración, el insomnio, pues mientras que los de testosterona los usan de forma off-label para tratar el bajo deseo sexual. Recuerden ustedes que cuando hablamos de forma off-label, pues significa que no está indicado para eso, pero el médico se reserva la potestad de utilizarlo para otros fines si así lo considera conveniente. A eso nos referimos cuando hablamos de forma off-label. Entonces, estos implantes subcutáneos de estradiol pueden mitigar y ayudar a controlar los síntomas climatéricos. De hecho, se suelen hacer combinaciones de pellets de estradiol más testosterona para mejorar los síntomas menopáusicos y sexuales. En algunos países, como por ejemplo en los Estados Unidos, no hay formulaciones de estradiol en pellets que hayan sido aprobados por la FDA debido a que provocan niveles hormonales impredecibles y fluctuantes. En otras palabras, el uso de pellets de estrógeno es limitado por problemas de seguridad y de dosificación. Señores, eso como que se lo ponen y el tipo se vuelve loco. En algunas personas se absorbe de una manera y en otras personas de otra. La cosa es que es irreversible. Una vez que usted pone eso y se empieza a absorber y dice, ¿cómo apago ese fuego? No se puede apagar, pero lo vamos a seguir viendo ahora. Y como lo vamos a nombrar ahora, más adelante, usted aproveche, no se ha suscrito al canal. Y usted sabe que la mayoría de las personas que nos ven, el 94% no se ha suscrito al canal. Entonces después andan perdidos. Ay, tengo esto de salud. Quisiera hablar con Aymara, quisiera hablar con el doctor Wilfredo Bello, quisiera saber esto. Bueno, entonces es el momento ahora. Mira, se suscribe al canal y hace sus preguntas aquí poniéndonos en los comentarios y todo eso. Nosotros a veces nos tardamos un poquito, pero respondemos. ¿Cierto, Aymara? Así es. Suscríbanse, denle like y sobre todo compártanlo. Bueno, pero también un tema también delicado es el control de calidad, como siempre. Dado que no pasan algunos por regulaciones estrictas, la dosis puede que no sea exacta y la calidad no siempre está garantizada, queridos amigos. Esa es la verdad. Y el riesgo de sobredosificación está presente, siempre latente, ¿no? Si no se individualiza y vigila todo ese proceso, vamos a tener ese riesgo. Pero vamos a revisarlo más a fondo. Antes que nada, tengan ustedes en cuenta que
el pellet no puede retirarse, como les decía antes. No es algo que, no, me arrepentí, doctor, quítemelo mañana. No, porque en dado caso que aparezca un efecto adverso serio, una hemorragia, un cambio grave en el estado de ánimo que puede pasar con las hormonas, o un diagnóstico peor, un diagnóstico de cáncer hormonodependiente, no es posible suspender el efecto de inmediato. Y este riesgo de irreversibilidad es especialmente importante en el caso de los pellets, especialmente en los pellets compuestos. Bueno, en todo. Y por eso es que le dijimos que este es un tema controvertido, porque la mayoría de los pellets utilizados, especialmente en mujeres, no están aprobados ni por la FDA de Estados Unidos ni por la EMA en Europa, la EMA. Por lo que muchos de ellos se preparan en farmacias de compounding, como dicen. Entonces, como ustedes comprenderán, sin regirse por ensayos clínicos aleatorios, ensayos clínicos controlados que validen su seguridad a largo plazo, esto se convierte en un problema. Ya comienza a ser un problema para nosotros. Pero antes de seguir, Wilfredo, como hemos hablado mucho de los pellets, creo que es conveniente y muy importante aclararles que existen pellets convencionales que son los que están aprobados porque son estandarizados, regulados, con respaldo científico y que por lo tanto pues tienen un menor riesgo de sobredosificación. Son diferentes a los pellets compuestos que son a los cuales nosotros nos estamos refiriendo debido a su reciente popularidad y que son aquellos que son personalizados, no están regulados y que tienen un riesgo de variación de dosis. Y además son los que tienen menos evidencia científica y más efectos adversos reportados. Y las opiniones de los médicos entre nosotros también están divididas. Hay algunos que promueven activamente los pellets bioidénticos, esos que son de lo que le hemos hablado ahorita, y otros que sencillamente, se adhieren a la postura de las sociedades médicas oficiales. Y las sociedades médicas oficiales no recomiendan el uso de los pellets por falta de evidencia y por los riesgos que representan. Así que, como les decía, quédense con nosotros para que se enteren cuáles son esos riesgos, para que aprovechen ahora para suscribirse al canal. No es juego. Y es que pasa una cosa, muchos de ustedes se les olvida, no se suscriben. ¿Qué les pasa? A uno les está pasando, se pusieron un pellet. Que se pierden informaciones muy importantes para ustedes, así que aprovechen. Háganlo en este momento, nosotros lo vamos a esperar aquí. Bueno, como les decía, la disparidad de posturas entre los médicos alimenta una controversia. Las controversias son buenas. Porque la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Estamos ante una terapia revolucionaria, malentendida? ¿O estamos ante una moda mal regulada? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, y no son opiniones. Quiero decir, no se trata solamente de controversia de opiniones. Fíjate que hay algunos estudios y cohortes que muestran un buen control de síntomas y efectos adversos mínimos con el uso de los pellets bien dosificados. Sin embargo, hay otros estudios que reportan más efectos adversos como aumento de peso, hirsutismo, ansiedad, sangrados, etc., con los implantes o pellets que con terapia hormonal convencional. ¿Es así? Bueno, pero vamos a hablar de los riesgos, porque los riesgos son importantes, ¿no? Puede haber complicaciones en este procedimiento, aunque son poco frecuentes, ¿no? Pero pueden darse y estas son inherentes. Me estoy refiriendo al procedimiento, ¿no? Al pinchazo. Y ustedes dirán, esta es una tontería, pero sí, puede haber una infección. El tipo no limpió bien o un hematoma. Son raros, pero son posibles. Y de acuerdo al tipo de hormona, si hay fallas en la dosificación, Aymara, o ustedes, en la liberación, puede ocurrir este caso al cual me voy a referir en las mujeres, que son los efectos adversos androgénicos. Lo que llamamos la virilización de la mujer. En la práctica, lo que significa es que te le va a salir acné, le va a aumentar el vello, le va a engrosar el tono vocal, se va a poner con un tono vocal grueso, pero eso es que es delicado para las mujeres, porque en los hombres más bien es lo que se busca. Son los efectos androgénicos que se consideran parte del objetivo terapéutico, como lo es el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, ¿no? Pero en las mujeres es fatal, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. En hombres, cualquier terapia con testosterona hay que recordar que puede elevar el hematocrito y esto hace que la sangre se vuelva más espesa, incrementando el riesgo de coágulos, trombosis
que pueden llevar al infarto cardíaco, a un accidente cerebrovascular, es decir, un ictus, una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Sí, por eso es que yo debo confesar que siempre me han inquietado estos tratamientos hormonales, precisamente por el riesgo de cáncer, específicamente de mama, cáncer de próstata, cáncer de endometrio. Y aunque en hombres no se ha demostrado que la terapia con testosterona cause cáncer, sí se ha demostrado que acelera el crecimiento de un cáncer ya existente. Bueno, de hecho, se exige antes de una terapia de esta descartar que la persona no tenga cáncer, ¿no? Cáncer de próstata, antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal y hacer los controles periódicos del antígeno prostático. Eso es condición sine qua non. Y en mujeres existe la preocupación de que al agregar testosterona pueda elevar el riesgo de cáncer de mama o el cáncer de útero. Sin embargo, si nos referimos a los datos recientes, tenemos cierta tranquilidad, pues, porque por lo menos no ha habido un incremento del cáncer de mama por estas terapias. Y esto basado en un estudio de cohorte de 10 años donde se estudiaron 1.267 mujeres que habían sido tratadas con pellets de testosterona, reportando una incidencia de cáncer de mama invasivo, incluso menor a la que se esperaba para la edad de las pacientes. De hecho, algunos autores pensaron o concluyeron que la terapia prolongada con testosterona subcutánea no aumenta la incidencia de cáncer de mama, que incluso plantearon, ojo con pinzas y bien cuidadito, que pudiese tener un efecto preventivo. Mira, Wilfredo, como siempre te digo, tómalo con pinzas. Me refiero a las conclusiones que llegaron los autores del estudio ese que estás mencionando, porque la American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, advirtió que estos datos deben interpretarse con cautela debido a las limitaciones metodológicas como la inclusión de mujeres pre- y posmenopáusicas, la falta de estandarización en el cribado mamario, el uso de controles históricos y una considerable pérdida de seguimiento, solo 407 pacientes analizadas al final. Por lo tanto, aunque los resultados ofrecen cierta tranquilidad, la evidencia sobre la seguridad a largo plazo de la testosterona en relación con el cáncer de mama sigue siendo limitada y no concluyente según el consenso actual, precisamente del American College of Obstetricians and Gynecologists. Oye, Mar, antes que nada, yo me voy a anotar ese curso de inglés que tú estás haciendo. Vamos a tener que hacer una publicidad del curso de inglés que está haciendo Aymar, el American College of Obstetricians and Gynecologists. Muy bien, muy bien. Fíjate, a nivel de endometrio, sí hubo diferencias importantes entre un tratamiento y otro. Y aquí sí no es para nada recomendable el uso de los pellets compuestos. Porque según las investigaciones, el uso del pellet compuesto presenta un alto riesgo de sangrado uterino anormal. Y eso lleva a una mayor tasa de histerectomías, desde que le sacan el útero, y efectos secundarios que son significativamente mayores. Por supuesto que nos estamos refiriendo a que no tengan los niveles adecuados de progesterona, los compuestos. Por otra parte, amigos, quiero tocar el delicado tema de la ética. Y usted dirá, ¿de qué me está hablando el doctor? Bueno, y es que ahora resulta que estos tratamientos con los pellets hormonales los están comercializando como terapias anti-envejecimiento para ponerte más bonito, por si te sientes más cansado. Terapias para aumentar tus niveles de energía. Primero te hormonas para aumentar tu nivel de energía. Si estás sano, para que te sientas bien, pues esto te van a poner hormonas. Se lo aplican a personas sin criterio médico, sin síntomas de ningún tipo. Y esto es, por supuesto, algo que la ciencia no avala y que, por el contrario, lo condena. ¿Qué te puedo decir? Eso carece totalmente de respaldo científico. Si bien es cierto que los pellets hormonales bioidénticos pueden ser una modalidad innovadora y hasta tentadora de adoptar para lograr una terapia en donde se logre una liberación hormonal prolongada, su uso debe ser cauteloso, porque faltan ensayos controlados de alta calidad y los reportes de efectos adversos, especialmente con los pellets compuestos no regulados, instan a la comunidad médica y, por supuesto, al público en general a que los pellets no sean adoptados indiscriminadamente hasta disponer de más evidencia sólida.
Concluyendo, señores, después de revisar la evidencia científica, la más reciente, podemos afirmar que los pellets de hormonas bioidénticas no son una terapia milagrosa, no son una alternativa que esté libre de riesgos. Sí es cierto que pueden ofrecer comodidad, que pueden ofrecer una liberación prolongada y que en algunos casos puede ofrecer una mejoría real de los síntomas de déficit hormonal. Pero también es cierto que en muchos pacientes, especialmente en mujeres, estos implantes pueden provocar niveles hormonales excesivos. Puede causar sangrados uterinos anormales, alteraciones del ánimo, incluso puede ser que lleve a la mujer a una innecesaria cirugía, incluso puede llevarla a que le practiquen una histerectomía. Esto hay que decirlo. Entonces hacemos hincapié que el problema no está en la hormona, el problema está en la forma en que se está utilizando en medio de estos pellets compuestos. La mayoría de estos pellets compuestos no están aprobados. Están fabricados en farmacias, no tienen controles estrictos de dosis, no tienen estudios clínicos que lo avalen, que avalen su seguridad a largo plazo, y eso, desde el punto de vista médico, no es aceptable, señores. Así que, como siempre, la medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia exige que antes de recomendar o implantar algo en un paciente, exista un respaldo científico que sea sólido. Y hoy, ese respaldo para los pellets bioidénticos no existe, al menos de una manera clara y contundente. Por eso, aquí desde Curar TV nuestra recomendación es muy clara. Si un paciente necesita reemplazo hormonal, debe hacerlo bajo supervisión médica, especializada, con productos aprobados, con productos controlados. Los pellets no deberían considerarse en casos muy específicos y nunca debe ser parte de una moda o una promesa de rejuvenecimiento natural. Queremos que se lleven este pensamiento en este programa. Equilibrar las hormonas no es nada fácil. Es muy delicado y el proceso debe ser monitorizado estrictamente por médicos especialistas. Mucho cuidado, señores, con las modas que por rejuvenecer le pueden causar inconmensurables daños. Nuestra responsabilidad aquí no es vender ilusiones, sino proteger la salud de las personas, incluso cuando eso implica decir lo que mucha gente, incluso usted, no quiere escuchar. Nos despedimos, Aymara. Esperamos que les haya gustado mucho este programa, que lo compartan, que se suscriban al canal y que por supuesto les den like. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.